Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quiero mandar un saludo primordial para los organizadores de este congreso y para los voluntarios, especialmente de la acogida cristiana en los caminos de Santiago. También a los peregrinos, un saludo muy especial por mi parte, yo que me dedico a cuidarles y protegerles. Mi charla va encaminada a ser comparada, para comparar la vivencia que tienen los peregrinos aquí en esta zona del Camino de Santiago, en el Camino francés, con una ciudad más grande como puede ser Bilbao. Para comenzar la charla hay que hacer un poquito de historia, porque si no, no se entendería nada de nuestra situación y de nuestra ciudad. Estamos en la llanura que forma el valle del río Oja, a su paso por esta comarca, bajo los montes de la Demanda, de la Sierra de la Demanda, a los pies del San Lorenzo, en una tierra eminentemente agrícola. El sector agrícola primordial es, históricamente, es la recogida de la patata, el cultivo de la patata, y en los últimos años se ha extendido mucho más el cereal junto con otros cultivos alternativos como son los guisantes y el caparrón verde. El sector industrial prácticamente es inexistente, una pequeña fábrica, y el sector turístico está basado principalmente en la catedral, las visitas turísticas a la catedral. Los últimos años también ha hecho mucho aumento del número de peregrinos, con lo cual el sector de los peregrinos ha ido en aumento, ha sido un fuerte impulsor del sector turístico también. Pero para comenzar, hay que centrarse en lo que es la historia de la ciudad y, propiamente dicha, de Santo Domingo de la Calzada, que es su fundador. Domingo García, que así se llamaba, nació en Viloria de Rioja, un pueblecito que está a 14 kilómetros en dirección hacia Burgos, hijo de Ximeno García y su madre Oro Dulce. De jovencito quiso entrar de monje en los monasterios de San Millán de la Cogolla y de Valvanera, y no se conoce el motivo, pero no fue admitido en ninguno de los dos. Pues no le verían cualidades, o estaban los monasterios llenos, o solamente entraba la gente que tenía dinero y él era pobre, no pudo quedarse en los monasterios y vino a esta zona, al bosque que en ese momento existía, un bosque frondoso de encinas, para dedicar su vida a la oración y contemplación del Señor. A los 20 años conoce la noticia de que San Gregorio Ostiense va a visitar Logroño, enviado por el Papa Benedicto IX para aplacar supuestamente una plaga de langostas que había en esta zona. Otra teoría es de que vino a poner un poco de paz entre las diócesis de Navarra y de Burgos, que en ese momento se ve que estaban un poco enfrentadas. Y fue a visitarle, atraído por su fama de santidad, fue a visitarle a San Gregorio, a Logroño, y se quedó con él hasta su muerte. Con él aprendió técnicas de construcción y juntos predicaron el Evangelio por esta zona de La Rioja y también en la Bureba burgalesa. Se les atribuye a ambos en la construcción de un puente en la Bureba de Burgos. Con San Gregorio Ostiense estuvo hasta la muerte del santo en 1044 y entonces volvió a esta zona de nuevo a quedarse, a hacer su vida de oración dedicada al Señor. Pero viendo a los peregrinos que iban camino de Compostela, las necesidades que tenían esos peregrinos, que hay que imaginarse cómo serían las peregrinaciones en aquella época de la Edad Media, pues cambió su idea de dedicarse a la oración y se dedicó a la caridad, a cuidar de los peregrinos y de la gente pobre y necesitada de la época. Y empezó a hacer cosas, empezó a construir cosas. Construyó una pequeña iglesita, lo primero, dedicada a Santa María, al pie del Camino de Santiago, que se ha convertido hoy en día en nuestra fabulosa catedral. También un pequeño albergue de peregrinos, que es hoy en día el Parador Nacional, junto a la catedral. Y hizo un puente para atravesar el río Oja, que en esta zona es un río muy ancho, que la mayor parte del año está seco, porque se filtra mucho el agua por debajo, muy cascajoso y se filtra por debajo, pero en épocas de deshielo o de fuertes lluvias es mucho la riada que baja, es imposible vadearlo y hay que rodear un montón de kilómetros para poder encontrar otro puente para atravesarlo. Hizo primeramente un puente de madera y después ya lo construyó de piedra porque el de madera se lo llevó una riada que pasaba. Por motivo de que esta zona siempre ha sido una zona fronteriza entre los reinos de Castilla, de Aragón y de Navarra, al rey castellano en ese momento, al rey de Castilla, Alfonso VI, le interesaba tener aquí una plaza fuerte
y Santo Domingo el santo obtuvo privilegios del rey de Castilla, de terrenos, de ganados, para que aquí empezara a crecer un pequeño pueblecito, un pequeño burgo. Asimismo, el rey de Castilla, Alfonso VI, le encargó que arreglara un camino entre Redecilla del Camino y Nájera, para que los peregrinos pasaran más cómodamente, pues desbrozó y abrió un camino más ancho para el paso de los peregrinos. A partir de entonces se le empieza a conocer como Domingo el de la Calzada, Domingo de la Calzada, Santo Domingo de la Calzada. Tuvo un discípulo que fue San Juan de Ortega, que cuando nuestro santo ya era muy mayor, San Juan de Ortega era jovencito y se quedó con él hasta la muerte de nuestro santo en 1109. Entonces San Juan de Ortega fue a la zona de los Montes de Oca para continuar la vida que hacía con el santo de cuidar a los peregrinos en aquella zona. Por ello, a Santo Domingo de la Calzada se le conoce como protector de los peregrinos de todas las épocas y es uno de los grandes benefactores del camino, de los grandes santos del camino. Su fama de santidad ya es en vida, puesto que se le atribuyen ya muchos milagros. El más famoso es un milagro póstumo después de muerto, que es el milagro del gallo y la gallina, que al final, si Dios quiere, contaré. Pero también durante su vida hizo muchos milagros. El más famoso de ellos es que a uno de los compañeros que le ayudaba a la construcción del puente, echándose la siesta después de comer, pues sin querer le pasó un carro de bueyes cargado por encima y lo mató. Los compañeros fueron a avisar en ese momento al santo, que estaba haciendo oración en la capilla, que había habido un accidente. El santo se encaminó a la zona del puente y resucitó al obrero que le había aplastado el carro. Otro muy famoso es que el santo pues necesitaba maderas para sus construcciones y fue a pedir ayuda a las aldeas de alrededor. Pero se ve que era un tío muy pedigüeño y estaban de él hasta la coronilla, y para reírse de él le dijeron: sí, te vamos a dar toda la madera que puedas cortar con esta hoz de cortar mies. Y cuentan que a cada golpe que daba con la hoz a un árbol, el árbol caía y así se pudo llevar toda la madera que quiso y los dejó a todos con la boca abierta. Como digo, en 1109, a los 90 años, muere Santo Domingo de la Calzada y dejó dicho que quería que le enterraran en el suelo del camino para que los peregrinos pasaran por encima de su tumba. Pero a poco tiempo vieron que aquello no podía ser. Le tenían tanto cariño al santo que dijeron: no puede ser, los animales pisoteando la tumba todo el día. En un primer momento protegieron la tumba con ramas de encina, que es el árbol típico de esta zona. Después, con el tiempo, la pequeña iglesita que construyera el mismo santo, que estaba al lado de la tumba, derribaron la tumba para hacer otro muro que acogiera la tumba dentro de la iglesia, que al convertirse en nuestra catedral, pues se ha quedado dentro de la catedral. Y así el santo sigue en el mismo sitio enterrado, en lo que es el Camino de Santiago, pero también dentro de la catedral. Pues como digo, empieza a crecer en vida del santo un pequeño burgo aquí que obtiene privilegios de los reyes castellanos y ya en 1232 es sede episcopal junto con Calahorra. El título de ciudad la otorga Fernando III de Castilla en 1250 y Pedro I de Trastámara amuralla todo lo que es el recinto de la ciudad de entonces para defenderse de las guerras fratricidas que tenía con su hermano Enrique II de Trastámara, que muere aquí en el propio Santo Domingo en 1379. El emperador Carlos V otorga a la ciudad más privilegios y tasas hacia 1520. Antes de morir, Santo Domingo de la Calzada se vio muy mayor, pues quería que alguien continuara con la vida de atención a los peregrinos y de la gente pobre, que alguien cuidara de los peregrinos cuando ya no estuviera. Y fundó una cofradía con el obispo de entonces, don Nuño, para que esa cofradía continuara con el paso del tiempo cuidando a los peregrinos tal como él hacía. Es la cofradía más antigua que hay en España dedicada a la caridad, desde 1106, 3 años antes de morir el propio santo. Por ello, en el año 2004, cuando se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia al Camino de Santiago, a nuestra cofradía se le dio una mención muy especial por llevar 900 años cuidando a los peregrinos día tras día y siglo tras siglo. Su función principal es esa: cuidar de los peregrinos que van camino de Compostela y de la gente pobre y necesitada. También es cuidar de las tradiciones de la ciudad. Las fiestas de nuestra ciudad son en torno al día 12 de mayo, que es el día en que murió Santo Domingo, y la cofradía se encarga de muchas procesiones, de muchas tradiciones que van continuando siglo tras siglo. Y, por supuesto, es el fomento de la fe. A través de la figura de Santo Domingo,
pues mediante exposiciones, mediante congresos, mediante charlas que fomenten la fe cristiana a través de nuestro santo. La cofradía la componen un prior y una priora, que se renuevan cada año. No es que sean religiosos o sacerdotes, son gente civil, suelen ser matrimonios que se ofrecen durante un año para llevar al frente de la cofradía. Después está compuesta también por 4 procuradores y por 4 mayordomos que se encargan de ayudar a los priores. Están compuestas por hombres y mujeres. Suelen ser matrimonios, pero pueden ser también hermano y hermana, padre e hijo, siempre un hombre y una mujer. También a su frente está un abad, que es el párroco de la catedral, y tenemos un andador, que es la figura que antiguamente iba por las casas de los cofrades para avisar de las reuniones y de lo que pudiera haber a los distintos cofrades. Y también tenemos un secretario que se encarga de la zona de las cosas más administrativas. Como digo, Santo Domingo de la Calzada es patrono de los ingenieros de obras públicas, canales, caminos y puertos, y de los administradores de fincas, también de los clubes de la tercera edad, porque al morir tan mayor nuestro santo, no es normal en aquella época, pues lo han hecho patrono de los clubes de la tercera edad de España. A lo largo del año hacemos romerías en los distintos puntos importantes con los cuales están hermanados. Van a San Juan de Ortega, a la procesión de los pendones de Castilla, el día de la fiesta de San Juan de Ortega, al ser discípulo de Santo Domingo de la Calzada. A un pequeño pueblecito de aquí al lado, Gallinero de Rioja, también van en romería un día al año. Al pueblo natal de Viloria de Rioja, donde nació Santo Domingo de la Calzada, el día de la fiesta de Viloria, y también a las ermitas de la Virgen de las Abejas y de la Mesa del Santo, recordando en esa ermita el milagro del gallo y la gallina, al que luego me referiré. Y ahora ya más centrándonos pues, en lo que es el albergue y la acogida a los peregrinos. El albergue original se construyó en lo que es hoy en día el Parador Nacional. Ahí estuvo el albergue de la cofradía hasta el año 1968. Ese año, siendo Fraga ministro de Turismo, el gobierno de España puso el Parador Nacional en eso y, claro, la cofradía se quedó sin albergue. Y compró esta casa señorial donde nos encontramos ahora mismo, a pie del Camino Santiago, en la calle Mayor, que data del siglo XVI, de 1556, construida por don Diego de Ocio, que fue en ese momento el corregidor de la ciudad, el alcalde de la ciudad. En el siglo XVIII se restauró mucho y se mantiene desde entonces muy, muy bien cuidada. Como digo, en el año 68 la cofradía se trasladó aquí y puso su sede y un pequeño albergue en el segundo piso para acoger a los peregrinos que pudieran venir en aquella época de los años 60, que eran muy poquitos. Después, ya con el aumento de los peregrinos en los años 90 y 2000, ya se vio la necesidad de que algo había que hacer, de ampliar el sitio, y se compró un solar que antiguamente era una carpintería para en los veranos poner colchonetas y poder alojar a los peregrinos, porque se veía que era necesario. Después, con el tiempo, también se adquirió otra casa más pequeñita al lado y se construyó un edificio grande, hermoso, acondicionado perfectamente para los peregrinos, pensado especialmente para ellos, para que estuvieran más cómodos, y se inauguró en el año 2009, que se cumplían 900 años de la muerte de Santo Domingo de la Calzada. Como digo, está el edificio acondicionado especialmente para los peregrinos, pensado para ellos. Se distribuye en 3 plantas: la planta baja de recepción, con un salón de actos magnífico para conferencias y exposiciones, un patio donde los peregrinos pueden estar a sus anchas tranquilamente, una zona de lavado de ropa, de tendederos, o un garaje para dejar bicicletas para los bicigrinos que también van en el camino. Y después los peregrinos están distribuidos las habitaciones en otras 2 plantas arriba, en literas. Tenemos una amplia cocina totalmente equipada con electrodomésticos, cazuelas, cacharros, todo para que los peregrinos puedan hacer sus comidas. Un salón grandote con mesas de comedor, sofás para ver la televisión, para estar charlando. Por cierto, la televisión muy demandada cuando hay partidos de fútbol. Y tenemos un despertador muy original para los peregrinos. En el patio tenemos un gallinero con gallos y gallinas que son los mismos que todas las semanas se cambian con la pareja que están en la catedral, porque dentro de la catedral tenemos un gallinero con un gallo y una gallina vivos, siendo el único templo cristiano católico del mundo
que tiene animales vivos dentro, además autorizado por el Vaticano con una bula del Papa Clemente VI de 1350, que nos autoriza a tenerlos. Y los que tenemos aquí en el patio pues son los que se cambian todas las semanas. Al amanecer empiezan a cantar y ese es el despertador de los peregrinos. La acogida al peregrino es sobre todo por las mañanas, cuando los peregrinos van viniendo poco a poco y muchas veces en masa, se les registra, se les administra por las habitaciones y en ese momento pues es imposible prácticamente atenderlos personalmente. Después por la tarde ya nos quedamos más tranquilos y se las atiende en todas sus necesidades. Pues te preguntan muy habitualmente dónde está la farmacia, dónde está el supermercado y también pues para las necesidades que puedan tener. Yo ya soy un experto en curar ampollas, lo digo con toda sinceridad, no hay día en que por lo menos un par de ampollas no tenga que curar. A los peregrinos también se les recibe con un pincho de chorizo, un porrón de vino de Rioja, no podía faltar, vino de Rioja, y para los más sedientos un botijo con agua fresca para calmar su sed. Y ya por la tarde pues profundizamos más con los peregrinos, la convivencia es más habitual y ya a las 7 de la tarde tenemos una oración con los peregrinos. En una zona tranquila del albergue tenemos una pequeña capilla con un sagrario en la capilla con el Santísimo dentro del sagrario. El párroco de la catedral y abad de la cofradía, los domingos por la mañana, después de repartir la comunión a los enfermos en las casas, viene aquí a la sede de la cofradía y cambia el Santísimo. Así se mantiene fresco durante toda la semana. Como digo, a las 7 de la tarde hacemos una oración internacional con los peregrinos que quieren acudir. Tengo una oración basada en el rezo de las vísperas de los monasterios, en varios idiomas, en francés, español, inglés, alemán, italiano, coreano. Y cada peregrino pues rezamos la oración en su propio idioma. Está basada, como digo, en las vísperas y empezamos con el rezo del Salmo 145, después leemos el Evangelio del día en el idioma de cada uno de los peregrinos, dejamos un rato de oración personal en silencio y después los peregrinos pues se abren ya a ellos y a mí también, contando sus vivencias del camino, sus experiencias, las ilusiones que han puesto en el camino, los motivos de la peregrinación y ahí adentramos más en la vivencia de los peregrinos. Como se pueden imaginar, los testimonios son variopintos y muy personales y preciosos. Y quisiera destacar aquí el testimonio, sin dar muchos detalles, de un peregrino español que hace unos años me quedé solo después de la oración con él en la capilla y me contó, tendría unos 25 o 30 años, me contó que había estado en la cárcel. Lo quiero contar aquí como ejemplo muy significativo que se me ha quedado muy dentro a mí. Me contó que había estado en la cárcel porque había sido drogadicto. Había arruinado por ese motivo a su familia y, bueno, después del asalto a una farmacia que había salido mal, pues le apresaron porque ya tenía antecedentes y estuvo en prisión. Allí recapacitó. A través del capellán de la cárcel, pues meditó, recondujo su vida. Estando en la cárcel había muerto su madre y cuando ya terminó la pena salió y se dirigió a casa de su padre para pedirle perdón. Y esta frase se me ha quedado muy adentro. Me dijo que su padre le recibió como el padre de la parábola del hijo pródigo, con los brazos abiertos. Ahí nos emocionamos los dos, nos abrazamos, le di la enhorabuena. Al día siguiente continuó la peregrinación con su padre y no he vuelto a saber nada de él. Pero sé a ciencia cierta que le ha ido muy bien en el camino, que le ha ido muy bien en la vida, que ha reconducido su vida perfectamente. Eso se me ha quedado muy grabado dentro. En el año 2019 cumplíamos 1000 años del nacimiento de Santo Domingo y a nuestra catedral se le concedió un año jubilar especial por ese motivo y tuvimos el apoyo en la catedral de un sacerdote de Camerún que por las tardes venía a hacer la oración con nosotros y después se quedaba confesando a los peregrinos tranquilamente en la capilla. Los peregrinos pues también a lo largo del año tienen muchas actividades junto con la cofradía y con la gente del pueblo. Quiero destacar, por ejemplo, el día del Jueves Santo, en los oficios de la tarde, en el lavatorio de pies, se elige a 11 representantes
de los grupos parroquiales de catequistas, cáritas, las cofradías distintas de la ciudad, 11 representantes para lavado de pies. Y se deja a un 12º que sea un peregrino, recordando la historia peregrina de nuestra ciudad y de nuestro santo con ellos. Las procesiones de Semana Santa son muy vistosas y para los peregrinos les llama mucha atención los pasos de Semana Santa y sobre todo la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Veracruz. En la vigilia pascual a los peregrinos, aunque termina cerca de las 12, se les permite asistir a la vigilia hasta que termina y luego se les abre el albergue para que puedan alojarse tranquilamente aunque el albergue cierre a las 10. En nuestras fiestas, en torno al 12 de mayo, las fiestas patronales de la ciudad, hay una procesión con doncellas vestidas de blanco que portan sobre sus cabezas un cestaño y encima del cestaño un pan que recuerda la caridad que Santo Domingo de la Calzada tenía con los pobres y necesitados. En esa procesión, un niño porta un estandarte con una figura de un peregrino ahorcado recordando el milagro del gallo y la gallina que, si Dios quiere, contaré después. El día de la fiesta del apóstol Santiago, el 25 de julio, la cofradía obsequia a los peregrinos en su fiesta con una comida popular a base de patatas con chorizo, patatas a la riojana, típica regada con buen vino de Rioja. Un día antes de fiestas, los administradores de fincas, que como he dicho, Santo Domingo es su patrono, vienen a hacer la ofrenda a Santo Domingo a nuestra catedral y recorren el último kilómetro de entrada a la ciudad del Camino de Santiago, junto con la cofradía, gente de la ciudad y los peregrinos que en esos momentos llegan a nuestra ciudad. Recorremos el último kilómetro y se les regala una pequeña compostela, como que han hecho el último kilómetro del Camino de Santiago a la llegada de nuestra ciudad. En el mes de agosto hay una representación teatral por una asociación de teatro de aquí de Santo Domingo, gente aficionada al teatro, que representa la vida y los milagros de Santo Domingo de la Calzada. Los peregrinos acuden a la representación gratuitamente. Y hace 2 años, en el 2019, inauguramos a 3 kilómetros de aquí, en una loma que ya donde se disipa la entrada de la ciudad, inauguramos un parque con una estatua de Santo Domingo de la Calzada para que los peregrinos descansen en ese parque y tengan la primera vista de nuestra ciudad. Es nuestro monte de gozo particular. Con todo lo dicho, la economía local pues, de turismo pues, se ha visto muy favorecida en los últimos años con los muchos peregrinos que van camino de Compostela. Han florecido los alojamientos turísticos, pensiones, hostales, bares, alimentación, tiendas de recuerdos, tiendas de objetos que pueden necesitar los peregrinos. Y aunque los peregrinos pues, no dejan mucho dinero, porque es una economía, su economía no es fuerte, claro, tienen que tardar un mes en llegar hasta Santiago. Entonces es mucho el gasto, pero bueno, sí que se nota el gasto que dejan los peregrinos en la ciudad y se ha visto muy favorecida en ese aspecto turísticamente. El ambiente en las calles, pues se pueden imaginar que es fabuloso. En esta calle mayor donde nos encontramos, el tránsito de los peregrinos, sobre todo en las épocas de verano, es magnífico. Con la mochila al hombro, el toc-toc de los bastones golpeando las piedras de la calle, es muy característico. Los peregrinos saludándose unos a otros en su reencuentro, tomando una cerveza en las terrazas de los bares. Es fabuloso, la verdad que sí. Por eso es eminentemente jacobea nuestra ciudad. Y una foto que a mí me gusta mucho, de vez en cuando madrugo y me gusta ver, es por la mañana, en el silencio de las mañanas, cuando los peregrinos ya parten más o menos todos a la vez, acudir a la zona del puente con las primeras luces del día, ahí verles pasar por el puente y con la ermita que tenemos a la entrada del puente. Es una foto magnífica que me gusta de vez en cuando recordar. Y ya para finalizar, pues quizás los de Santo Domingo estemos muy acostumbrados a la presencia de los peregrinos y, bueno, pues no sepamos valorar la riqueza que tenemos cultural y de fe que tenemos con ellos. Tuvimos hasta el año pasado un sacerdote jovencito, don Jesús, que nos lo decía. Es que no sabéis la riqueza que tenéis de fe y de cultura aquí en Santo Domingo, que yo veo en los bancos de la iglesia a gente de Santo Domingo, sentada al lado de un coreano, de un australiano, de un americano, y no lo sabéis valorar. Y aquí quisieran los de Madrid y los de Barcelona tener esta riqueza de fe y de cultura que vosotros tenéis. Y es cierto, no nos damos cuenta de ello. Y quizá pues, en sitios donde, sobre todo en la zona última, ya en vuestra Galicia, donde también está el camino muy masificado,
pues quizá como que hasta que molestan un poquito a los peregrinos. En nuestra ciudad no va a ser así nunca. Tenemos esta historia basada en nuestro santo y tanto cariño a los peregrinos que nunca les vamos a tratar mal y nunca no nos van a estorbar nunca. Aquí son considerados como unos calaciatenses más. Y ya para finalizar, pues puedo contar el milagro del gallo y la gallina, un milagro muy famoso en toda la Edad Media en Europa, que es un milagro que hizo Santo Domingo una vez después de muerto. Cuentan que venían en peregrinación, como ahora van los peregrinos actuales a Compostela, un matrimonio de Alemania con su hijo joven, su hijo adolescente. La noche correspondiente se quedaron aquí en el pequeño pueblecito que había entonces a dormir en el hostal de entonces. Y en ese hostal trabajaba una moza que le echó el ojo al hijo de los alemanes, se enamoró de él. Pero el chico la rechazó, no quiso saber nada de ella y ella se sintió ofendida, decidió vengarse de alguna manera y cogió una copa de plata del hostal y la puso en el zurrón, en la mochila del chico. Y por la mañana fue a denunciar a las autoridades que había habido un robo de la copa de plata. Los guardias fueron a investigar y, claro, la encontraron dentro del zurrón del chaval. Y en la Edad Media el robo estaba penalizado con la horca. Total, que sin juicio y sin nada, al chico lo cogen y lo ahorcan. Los padres están aquí 2 días y viendo que ya no hacían nada, deciden continuar el camino a Santiago. Pero antes de marcharse, van a despedirse de su hijo que seguía colgando de la horca. Pero ven que el chico está vivo, cuelga de la horca y les dice a los padres desde la horca que Santo Domingo de Calzada, que ya había muerto, le está sosteniendo para que la soga no le apriete el cuello, que así demuestra nuestro santo que es inocente del robo de la copa de plata del que le acusaban, que vayan a casa del corregidor, el alcalde de la ciudad, y que le digan que le bajen de la horca, porque así Santo Domingo demuestra que él es inocente. Los padres van a casa del corregidor y era la hora de comer, está el hombre a punto de comer. Le cuentan lo que pasa, pero él no se lo cree, se lo toma a risa, se lo toma a broma, y les dice todo guasón, anda, ¿qué me están contando si su hijo lleva 2 días colgando de la horca? ¿Cómo va a estar vivo? Su hijo, eso es imposible, su hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que ahora mismo me voy a comer yo. En ese momento el gallo y la gallina, que estaban asados dentro de la cazuela, al levantar la tapa, reviven, echan plumas y se ponen a cantar. Y por eso se dice que en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Don Andrés, perdón. Ya vemos que tiene el estandarte y tiene, ¿cómo le llaman? El báculo del santo. Estupendo. Muy bien. Bueno, continuamos. Bernard, sube y cuéntanos cosas que no conozcamos. Por ejemplo, por decir un lugar, a ver, así a voleo, de Bilbao. Bilbao, por ejemplo. Bernard es nativo de Bilbao. Vete situando con tus cosas. Tiene estudio de licenciatura y tal. Y es el promotor dentro del Colegio de los Claretianos de Bilbao, es el promotor de un albergue de acogida. Se trata de un proyecto de acogida no solo de peregrinos, sino también de transeúntes, de gente de la calle y demás. De hecho, me contaba antes de las sesiones que ahora, dada la situación social, económica y tal, están teniendo una gran responsabilidad con relación a todos los transeúntes para mantenerlos atendidos, alimentados y protegidos en definitiva. Por tanto, el trabajo de Bernard es un trabajo relacionado con temas sociales ya desde hace muchos años, incluso pues relacionados con la migración y demás. Según vaya desarrollando, vamos descubriendo cosas y entonces pues es preferible darle la palabra a él. Bernard, por favor. Gracias. Voy a poner el tiempo para ser... Voy a intentar ser breve. ¿Se me oye? Sí. Vale. No, es que prefiero hacerlo de pie. Entonces voy a poner el reloj en marcha para que no haya... Tampoco para que... Y si me escapo de tiempo me lo decís. Para que no... Te apagamos el micro. Eso es, o la trampilla esta me la abres. Vale, pues en principio os comento un poco. Primero iba a preguntar, ¿cuántos de los que estáis aquí conocéis Bilbao?
O la mayoría. Vale, la conocéis. Bueno, entonces vais a ver imágenes que seguramente conocéis. Entonces, yo lo que he hecho es un recorrido. Tenemos que decir que, claro, el camino, lo hemos escuchado antes y además Andrés yo creo que se ha expresado con mucha agilidad. O sea, es un camino milenario, pero en el caso de Bilbao el camino se mantiene muy joven. Primero porque hasta el 2015 pues no, este Camino del Norte no fue proclamado, diríamos, Patrimonio de la Humanidad, y entonces ha empezado en estos momentos. Incluso en la historia propia de nuestra diócesis, pues delegado relacionado con las peregrinaciones y con el camino, pues no lleva 2 años. O sea que estamos en un momento también de comienzo. Bueno, esta es una vista de Bilbao sin más y... Perdona, ¿cómo? ¿Al siguiente? ¿Cómo le pulso? Ah, vale, ha pasado. Bien, esta es la primera vista que ve un peregrino cuando llega a Bilbao, subiendo de lo que es una zona industrial, y hay gente que hace la etapa Guernica-Bilbao, yo la suelo hacer así, que son 30 kilómetros, 31, y bueno, esta es la primera vista que ve justo cuando llega diríamos, a ver lo que es la explanada de Bilbao. Voy a continuar por razones de tiempo para no ser muy... Perdona. Ah, eso es. La segunda es bajando desde ese monte, se baja a la Basílica de Begoña, que justo es una foto aérea, no sé si os situáis, pero bueno, se ve ahí perfectamente. Espera, epa. ¿Me estás cambiando tú las diapositivas? Ah, vale. Es que veo que vamos... Bueno, entonces, y una vez que se está en la Basílica, se baja por esta calzada, que es la calzada de las calzadas de Mallona, que esto fue un antiguo lado de la Basílica, y bueno, le he puesto esta foto porque fue un punto conflictivo en la ciudad entre liberales y carlistas, y tuvo mucha actividad en los siglos, sobre todo en el siglo XIX finales. Voy a hacer bueno, ya veo que... Ah, me lo estás moviendo tú entonces. Vale, bueno. Ya, no, entonces quería haber hablado algo más allá, pero bueno. Esas escaleras que habéis visto bajan hasta lo que es es ya entrar en el casco viejo. Aquí es donde se cambia un poco toda la fisonomía del camino. Si vienes pues durante un tiempo con cierto recogimiento, entras en una ciudad. El punto es el rojo. Es que no lo sé, no sé si lo tengo apagado. Es que quería apuntar. Entonces, no sé. Esta es la plaza de Unamuno. El punto rojo está ahí. Sí, no, eso es. Ya lo compruebo yo. Vale. Lo tenías apagado. Vale. Entonces, en esta... Perdona, voy a ir para atrás. Para atrás no me marcha. Señala hacia ahí. Ah, tengo que señalar allá. Sí, a mí me ha cambiado bien. Ah, vale, perfecto. Ahora ya lo controlo más. Bueno, esta es una curiosidad que introduzco aquí. Esta es una columna donde arriba está la cabeza de Unamuno. Si uno va a la plaza prácticamente no lo ve de Unamuno porque está nada alto. ¿Por qué es este motivo? Y aquí es donde empieza un poco lo que quiero comentar. Unamuno ha tenido siempre una relación de amor-odio con la ciudad y la ciudad con él. Es una situación que, bueno, varios regidores le han defendido muchísimo y otros la han atacado. Y lo tenemos así de alto porque en Bilbao tenemos 3 cabezas idénticas de Unamuno. Y como se robaron, entonces por eso se le puso una columna tan alta para que ya no lo vuelvan a robar. Entonces claro, pues está ahí arriba el pobre que no, hay otra en el ayuntamiento y otra apareció en la ría, uno de los robos que se hizo apareció la cabeza de Unamuno en la ría, pero en este momento están recuperadas y están las 3. Bien, aquí cuando llegamos a este punto de la ciudad, en estas escaleras entró el casco viejo y aquí tenemos 3 caminos en la actualidad de práctica real. Uno que es el tradicional, el que va hacia la Catedral de Santiago, que está allá. Otro, que es el que va al Guggenheim, que en este momento empieza a tener más peregrinos, y otro es el que va por la margen derecha, que va al Puente Vizcaya o Puente Portugalete, como decimos. Y en este momento el Puente Portugalete, a veces por tránsito, como es más sencillo, es llano, etcétera, pues lo cogen muchos peregrinos. Es decir, en este momento, en la práctica real, nos encontramos con 3 caminos dentro del propio Bilbao. Esto es un tema que lo tenemos siempre en Bilbao. Tenemos 3 cabezas de Unamuno, pero tenemos 3 catedrales. Tenemos la Catedral de Santiago, tenemos la Catedral del Fútbol San Mamés y tenemos ahora la Catedral de la Cultura, que es el Guggenheim. No, este es un tema, el problema en nuestra tierra de los valles y las fronteras y demás es un tema que es histórico. O sea, que el que haya 3 cabezas de Unamuno o que haya 3 caminos de Santiago, pues es así.
Ya sé que también dicen aquello de que los de Bilbao vamos por donde queremos, pero bueno, en cualquier caso, quería hacer un inciso al principio. He traído este libro porque cuando me dijeron, me invitasteis a hacer este pequeño comunicado, y pues cogí este libro porque también para ambientarme. Es Viaje a Jerusalén, que igual algunos de vosotros lo conocéis, de Pierre Loti, que era un militar francés de finales del siglo XIX que fue a Jerusalén. Y era un hombre que vivía la pelea de su fe, de su situación, también influenciado por los filósofos, por Nietzsche, etcétera. Y claro, hace una lectura que de alguna manera, ya digo, que es muy sencillo leerlo, pero que al final él no recupera la fe y hace unas críticas a lo que significa el fenómeno de peregrinaciones. Es importante porque a veces es importante también leer a los que, como la contracultura, por así decirlo, reflexiona sobre el fenómeno. No lo hago más que una reseña. Seguimos entonces para adelante. Bueno, que tengo que apuntar allá. No sé. Pásamela tú porque ya. Esta es la Catedral de Santiago. Ahí tenemos un pequeño fallo en esto porque no tenemos contabilizados a cuánta gente le ponemos el sello. Una cosa así de sencilla, pero es así. No tenemos ni siquiera la contabilización. Ahora vamos a seguir por el camino, diríamos, tradicional. Perdona. Esta es la iglesia de San Antón, que es el símbolo también de la ciudad, del escudo de Bilbao, y por aquí va el camino. En principio sería Basílica de Begoña, Catedral de Santiago, la iglesia de San Antón. Seguimos para adelante. Y este es el albergue donde estamos nosotros. Este albergue, esta parte y esta, es la que tenemos ahora para peregrinos, para gente en la calle, porque lo hemos aumentado. Antes teníamos para peregrinos solo esta parte. Y en estos 2 años con la pandemia, bueno, hemos tenido que atender también a gente en polideportivos de la calle, y en este momento tenemos metidas 40 personas. El tercer piso están familias, la mayoría son monoparentales, y aquí tenemos el cuarto piso, solicitantes de asilo político, el quinto es de formación y están las oficinas, y en el sexto vive la comunidad de claretianos. Bueno, este es un poco el símbolo. Pasamos para que veáis. Bueno, desde la terraza de este edificio se ve las 3 iglesias. Aquí está la basílica, aquí está la catedral y aquí está San Antón. Es decir, hace una vuelta y así el camino, y después pasa el puente San Antón y sigue por aquí. Seguimos a la siguiente. Esta es la última iglesia, por así decirlo, la quinta parroquia, que es el camino tradicional. Digo todo esto para que, bueno, pues veáis un poco en qué contexto. ¿Qué situación tenemos? En nuestro albergue, el último año que estuvimos abierto, es un albergue pequeño. Ya digo que los números con lo que se mueve aquí son ridículos, los nuestros. Pasaron 3.100 personas. De esas, en la Eucaristía que tenemos en la parroquia, en la parte de abajo del edificio de la parroquia, acudieron a la Eucaristía, diríamos, 200. Digo, para que veamos un poco la realidad. Y la gente viene, en muchos casos, sabiendo que es un albergue, diríamos, cristiano, etcétera. En Bilbao, en este momento, se alojan los peregrinos en 9 puntos, en 9 zonas, y bueno, excepto el que tienen abierto también en la iglesia, en la parroquia de la Cruz, hace poco, los Amigos del Camino, los demás son lugares tipo hoteleros. Bien, pasamos al siguiente. Y así ya. Este es el símbolo de las losetas que hay en Bilbao, las oficiales y las que pasa el camino tradicional. Porque después el símbolo del camino que va por la margen derecha, que llamamos el símbolo que va por el Guggenheim, son diferentes. Este es el símbolo oficial, donde Jaco Evidea, está escrito en euskera y castellano, y este símbolo está en las calles donde hay un cruce, para que el peregrino no se despiste. Entonces siempre, cuando hay un cruce, tienes la posibilidad de ver este símbolo. Sí, seguimos. Bueno, este es el otro camino. Simplemente quería que lo vieseis para que, bueno, sepáis que tiene un atractivo en este momento. Para que os hagáis una idea, en los meses de no peregrinos, pero en total, en los meses de julio y agosto ha tenido 175.000 visitas. Bueno, al año, en situación normal, pasa del 1.000.000 de visitantes. Entonces, bueno, pues esto se ha convertido en el tiempo que lleva. Pasamos al siguiente. Este es el otro camino que la gente hace y va al puente de Vizcaya, que aquí coge la barca que está ahí en medio. Coge la barca y ya coge otra vez hacia arriba para seguir el camino tradicional. Bueno, esto es un poco lo que hay a niveles, diríamos, materiales.
Pasamos a lo siguiente. Aquí es la página web de la diócesis Elis Vizcaya. Si os metéis, es Departamento Diocesano del Camino y de Peregrinaciones. Este acaba de nacer. Estamos ahí intentando trabajar lo que se ha apuntado aquí, bueno, lo que se apuntaba por parte de Andrés, de esos encuentros más tipo oracional. El último que hemos hecho ha sido el 25 de julio en Lezama. No lo hemos hecho en la ciudad porque yo reconozco, a diferencia de lo que viven en Santo Domingo, que claro, el pueblo, la situación y todo, pues vive dentro de ese ambiente. En el caso de Bilbao, pues se pierde dentro de todo lo que es una ciudad y lo que significan, pues ya solo al año 1000 visitantes del museo. La mayoría vienen con otra mentalidad. Seguimos para adelante. Entonces, aquí tenemos la página web. Bueno, estas son unas imágenes de nuestro albergue pequeñito y este es el logo del albergue. Como yo no puedo pinchar aquí, perdona, no te iba a decir que me pinchases en la página web. Pínchame en la página web porque ahí es donde yo ahora voy a explicar un poco los datos, pero no os voy a aburrir mucho porque ya sé que andamos con el tiempo. Ah, ¿no tienes ahora conexión? ¿No tienes? Ah, bueno. Allí va a ver los distintos servicios que tenemos, en cuántas idiomas tenemos las oraciones que hemos hecho, las bendiciones del peregrino. En este momento estamos intentando que las iglesias de Vizcaya tengan a su entrada el código QR para poder descargarse cada uno en su propio idioma la oración, la bendición. Bueno, se están haciendo pequeñas cosas a ese nivel. Ya digo que lo nuestro es una experiencia muy joven en una ciudad que bueno, pues que vive a veces a otros ritmos. En la catedral todavía pues estamos también intentando con el deán de la catedral, con Luis Alberto, cómo podemos organizarlo, aunque sea una vez al mes. Esto es lo que hay. Vuelvo a repetir que hasta el 2015 prácticamente en Bilbao existía una referencia muy pequeña. Es a partir de ese momento cuando ya se da fuerza y demás. Yo de todas maneras, y ya con esto termino, para que no, porque con el tiempo anda muy justo. Entonces yo, sí, porque era las 5 cuando teníamos que cortar y voy a intentar cortar. Yo, para mí, se me plantean varias cuestiones, más allá de si turigrinos, bicigrinos, etcétera, etcétera. Yo creo que el fenómeno, no solo de las peregrinaciones, sino que van a ser las grandes rutas GR y demás en Europa, se están extendiendo. Está creciendo también en la ruta de la lana en España, está creciendo, por ejemplo, la ruta que hay desde La Rioja hasta Ekeitio, en lo que era la recogida de la lana en un sitio y, por otro lado, ya te has conectado, vale, muchas gracias. Bueno, pues aquí, por ejemplo, bájame la página hacia abajo. Aquí tenemos quiénes somos, el Camino de Santiago cómo está, el camino en bicicleta, la bendición del peregrino. Pincha, por ejemplo, la bendición del peregrino para que veáis todos los idiomas que está. De momento estamos aquí, está en alemán, árabe, batúo, bueno, pues todos los distintos idiomas. Queremos todavía hacerlo en más idiomas, estamos trabajando en ello. Pero bueno, la cosa va despacio. El responsable, como veis, el punto de contacto es Pachimalo, que yo antes de venir aquí le dije, oye, me han invitado los amigos del camino, yo agradecido de ACC, pero bueno, él me dijo que encantado que viniese yo y porque empecé con él un poco a hablar de todo esto. 3 cuestiones, quizás por deformación de mi trabajo, por lo mismo que me leí antes de empezar, pues este viaje a Jerusalén, que es muy crítico con lo que era Jerusalén del siglo XIX, y hace unas puntualizaciones que nos pueden ayudar. La siguiente cuestión que yo quería plantear, al menos, y que ya sé que no tengo nada que decir, lo que yo estoy diciendo es un género menor, lo mío es una comunicación, no es una ponencia de congreso, ni mucho menos, ni lo pretendo, no va a haber ponentes mucho más sólidos, pero para mí en este momento hay 3 cosas que se están planteando a nivel mundial con una fuerza impresionante. Quizás vengo del lunes de haber estado en una conferencia con gente de la OCDE de París con el tema de las Big Data, el famoso tema de las Big Data. Yo creo que nuestro mundo se va a revolucionar con el Big Data, con la inteligencia artificial y con el poshumanismo. Creo yo que yo estoy algo, y eso me influye a la hora de decir, nosotros tenemos la referencia de fe, esperanza y caridad. No voy a hablar de la esperanza, que ya lo ha hecho el arzobispo mucho mejor y se va a hablar aquí en el Congreso, por eso renacerá la esperanza. Pero quiero decir 2 puntualizaciones sobre el tema de la fe, y que nos tienen que hacer pensar, porque la fe, si no responde a ese mundo que he comentado, o no da respuesta, yo tengo para mí, llevamos en Europa un problema muy fuerte, en mi opinión, y la Iglesia, con que no tenemos ya teólogos.
los últimos teólogos eran del siglo XX y están, los pocos ya que quedan están a punto de morir, pero ni siquiera eso. Tenemos una falta de teólogos. No tenemos que olvidar que el Evangelio, el cuarto Evangelio, las comunidades juaneas, en el siglo IV ya no quedaba nada. Y se habían muerto, los primeros que se habían muerto, no solo el propio evangelista, que era el gran teólogo de Oriente que se decía, sino que se quedaron sin ningún teólogo. Nosotros tenemos un problema serio, ya sé que la fe es mucho más, pero yo lo apunto porque me parece importante. Y el tercer tema, fe, esperanza y caridad, he dicho, y de la caridad solo apunto una cosa. Estamos descapitalizando a muchas parroquias, en mi opinión. Lo digo desde Bilbao, hablo desde Bilbao, incluso conozco algo la situación francesa y alemana con la centralización de los servicios de Cáritas. Es decir, Cáritas se puede hacer una buena ONG, posiblemente incluso con profesionales más destacados que otras ONGs, pero el sistema que llevamos, en mi opinión, va a descapitalizar ya sé que sería, para explicarlo más despacio, a las propias comunidades, por esa separación que hemos hecho. Diciendo, en un resumen, la clave que tenemos y la gran fuerza que tenemos es que nosotros, en la peregrinación, es de lo humano a lo humanitario, frente al poshumanismo, otro tipo de cosas. Ya sé que tenemos una gran reserva, pero ahí hay que profundizar. ¿Cómo hacemos en la peregrinación de lo humano a lo humanitario? Y ahí, bueno, pues lo dejo aquí como reflexiones de pensar, sin más. Digo para el tiempo y para que no ahorrar. Muchísimas gracias.